Estamos nuevamente en Escuela de Obreros para la Cosecha. Bienvenidos, amados hermanos, a este precioso discipulado que nuestro Padre Celestial ha levantado conforme a su mandato, a su ordenanza en nuestro ministerio. Hoy, si no me equivoco, estaremos entrando al 10º tema de este discipulado. Hoy vamos a ver un tema de mucha actualidad, hermano, en los momentos en los que vive el mundo, y en nuestra nación, Guatemala, pues no escapamos a todo eso, y entonces es necesario que los hijos de Dios, los que estamos buscando someternos, obedecer, sujetarnos y apropiarnos de esa autoridad, de esa bendición, de esa cobertura del reino de los cielos, aprendamos para que no cualquier cosa nos ponga en una situación de desventaja, hermanos. Yo quiero invitarlo este día a que una vez más usted se ponga de pie conmigo y le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos, hermano, en el nombre de Jesús. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias este día, mi Rey, por permitirnos estar acá nuevamente para conocer de tu palabra, para aprender de tu palabra y para atesorarla y llevarla a nuestra vida práctica de todos los días para ponerla por obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por todo esto, mi Rey precioso. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y sé tú el que nos guíes con sabiduría, con poder, a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bien, hermanos, les decía que este día vamos a conocer un tema de mucha actualidad, y es que el nombre, pues, del tema es un nombre muy especial, hermano, y es que pareciera que como que ahí estamos, en ese lugar, hermano, muchas veces, y el Señor quiere que no nos encontremos en ese lugar. El tema es: sal de tu cueva. ¿En qué cueva, hermano? En esa cueva que el mundo muchas veces nos ofrece, en la cual nosotros nos escondemos, porque el mundo está lleno de malas noticias. Usted toma los matutinos, los diarios escritos, prende los medios hablados, y entrando a la nochecita después de que ha terminado su labor del día, enciende los televisados y se va a encontrar con un altísimo porcentaje de malas noticias. La humanidad está abarrotada en los momentos en los que vivimos por el deterioro automático que el hombre natural, el hombre sin Dios, ha generado para sí mismo, hermano. Entonces está como cubierto todos los días de malas noticias, de una información muy desagradable, y entonces el mundo, incluyendo a muchos hijos de Dios, desafortunadamente, están como arrinconados, están como metidos verdaderamente en una cueva en la cual nuestro Padre Celestial no quiere. Él ha prometido que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y Él deposita en cada uno de sus hijos a su Hijo Jesucristo, a su Santo Espíritu, para que nosotros realmente echemos fuera al temor, hermano. La mejor información, o el mejor informativo, el mejor medio de comunicación que podemos tener nosotros, los hijos de Dios, los creyentes verdaderos, los cristianos, es la palabra de Dios, hermano. La Biblia, ahí está la mejor información. Yo comento muy a menudo con algunas personas con quienes tengo relación diariamente, y me doy cuenta que reflejan en su rostro un miedo, un temor grande, hermano, porque se informan de cuántos acontecimientos negativos están sucediendo en el mundo, y especialmente en nuestro país. Pero yo siempre los exhorto y los invito a que si nosotros
buscamos a Dios en espíritu y en verdad y nos acercamos a Él a través de su palabra, estaremos siendo informados, estaremos acudiendo a un informativo que a cambio realmente de arrinconarnos, a cambio de causarnos temor, nos causa fortaleza, hermano. Nos da sabiduría para conducir nuestra vida, para orientar nuestra vida, y sabemos realmente cuando hacemos nuestra la palabra de Dios, que nosotros estamos realmente en las manos de nuestro gran Creador, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, y que para nosotros realmente, como dice su palabra, si Él con nosotros, ese gran Dios, ¿quién contra nosotros, hermano? Yo quiero llevarlo, hermano, para iniciar conforme a la palabra de Dios, a Jeremías, hermano, en el Antiguo Testamento. Ahí está cerca de Isaías, el libro de Jeremías, hermano. Yo quiero llevarlo, ahí está Jeremías, y vamos a leer en el capítulo 49, hermano. Usted me ayuda, le da seguimiento a la invitación que yo le hago, y vamos a ver el capítulo 49 y versículo 23. Acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, malas noticias, hermano. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Es tremendo, hermano. Las malas noticias destruyen a cualquier persona, hermano. Las malas noticias obviamente siempre son negativas para nuestro andar, para nuestro caminar, hermano, porque afectan nuestro estado emocional. Muchas personas, les decía, que escuchan, leen, ven esas malas noticias antes de dormirse, y son tremendas pesadillas, tremendos sueños que terminan por despertarles a medianoche y crear un insomnio en ellos, y esto producir un estado de angustia, un estado de preocupación, de tormento, hermano, en el cual nuestro cuerpo ya no se permite el descanso que Dios quiere que tenga cada 24 horas, hermano. Después de que nosotros ejercitamos, después de que nosotros nos entregamos a una faena, a una tarea larga durante 8, 10, hasta 12 horas, y en algunos casos hasta más, necesario es que nosotros podamos reposar físicamente, hermano. Pero con malas noticias como las que acabamos de ver acá, que estaban recibiendo Hamat y Arfad, uno es sometido a un conflicto, hermano, y no puede tener un sueño por las noches que nos permita alcanzar ese reposo, ese descanso que se alcanza en la presencia de nuestro Señor. Las malas noticias afectan, hermano, hasta el más fuerte, porque en sus fuerzas, es decir, en su condición de hombre, de sangre y de carne, lo debilitan, hermano. Lo único que a nosotros nos puede fortalecer, lo único que nos puede templar ante las circunstancias adversas, ante toda esta información negativa que transita en el mundo actualmente, es la misma presencia de Dios, de su Santo Espíritu en nuestra vida, hermano. De manera que las buenas nuevas, si esas noticias feas, malas, que vemos acá en la porción, un ejemplo, y sabemos que acontecen en el mundo todos los días, entonces nosotros que sabemos perfectamente que aun cuando acá estamos siendo ilustrados de lo que causan en algunas personas las malas noticias, entonces sabemos definitivamente también que aquí están todas las bendiciones de Dios para nuestra vida cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad, a efecto de que lleguen esas buenas nuevas, esas buenas noticias para nuestra vida, hermano, y de esa cuenta nosotros logremos estabilizar
nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento y nuestra voluntad sea totalmente equilibrada. Hasta los fuertes huyen, decíamos, hermano. El hombre que se considera a sí mismo fuerte, hermano, en algún momento, por no atender el reino de los cielos, por no darle paso al Espíritu de Dios, por fuerte que se considere, hay un momento en el que manifiesta su debilidad y termina huyendo, hermano, y metiéndose, introduciéndose en esa cueva del mundo en el cual se aparta totalmente de la verdad de Dios, del reino de los cielos y desde luego de la presencia misma de Dios. Yo quiero llevarlo, hermano, al primer libro de Reyes. Está ahí en el Antiguo Testamento, hermano. Yo quiero que usted me ayude a buscarlo. Vamos a ir al primer libro de Reyes. Está entre los primeros libros del Antiguo Testamento. Y vamos a leer, hermano, en el capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 1 y 2. Aquí está un gran hijo, un gran siervo de Dios, Elías, hermano, mostrando, a pesar de lo fuerte que él en algún momento creyó que era, mostrando su debilidad por no atender la voz de Dios, hermano. Y de esa cuenta es que este tema lleva el nombre de Sal de tu cueva. Aquí estamos en el capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Usted recordará que Elías es dotado de autoridad, de poder por nuestro Padre Celestial, y vemos cómo a los profetas de Baal, a los profetas falsos, es mandado a degollarlos, hermanos, y lo hace. Pues aquí está recibiendo definitivamente Elías una noticia por parte de la expresión de Jezabel, hermano. Dice el segundo versículo: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le envía una amenaza, hermano. Jezabel envía una amenaza porque Jezabel es seguidora de Baal y se ha sentido obviamente ofendida, lastimada por lo que Elías ha hecho con esos falsos profetas, por guianza del Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por el mandato de Dios, hermano. Y Jezabel, con uno de sus emisarios, de sus mensajeros, le manda a amenazar a Elías diciendo que lo mismo va a hacer ella con él. Bueno, acá dice que dio a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho y de cómo había matado efectivamente a 850, hermanos, profetas falsos de Baal. Como vemos, ella, al enviar a su mensajero hacia Elías, asustó a Elías, hermano. Lo amedrentó a través de ese mensaje. Esto da realmente un resultado que uno no quisiera enfrentarse a él, hermano, pero es una realidad. Porque si Elías había tenido el poder, había tenido la autoridad, había tenido la capacidad de matar a 850 profetas falsos de Baal, ¿cómo es que una simple noticia de un enviado de Jezabel le pone en una posición de miedo? Le asusta totalmente a Elías, hermano. Lo puso en un estado de total cobardía, hermano. El temor definitivamente, hermano, es una pasión. Por eso Elías huye, hermano, cuando escucha este anuncio de Jezabel, huye realmente Elías. Yo quiero llevarlo, hermano, ahí mismo en la primera
en el primer libro de Reyes, capítulo 18, hermano, y versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Miren qué posición maravillosa la de Elías aquí. Miren qué autoridad, miren qué poder, miren qué fortaleza, qué templanza la que está manifestando Elías, hermano. Sin embargo, ya lo estamos viendo en una posición de miedo, de cobardía, huyendo, hermano, ante una noticia, ante una información, ante un mensaje que le llega de que lo que él ha hecho con 850 profetas de Baal, de matarlos, eso le va a acontecer a él. Yo quiero llevarlo, hermano, al libro de los Salmos, poco más o menos a la mitad del Antiguo Testamento, hermano, y vamos a ver en el Salmo 112, el 112, hermano, y vamos a leer del versículo 5 al 7, hermano. ¿Sí? De acuerdo. Usted lo tiene ahí ya. Bien. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. De manera que la condición es que cuando nosotros, hermanos, estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sin creernos en condición física o en condición mental de grandes hombres, de grandes personas, hermanos, sino humillados ante la presencia de Dios, porque la promesa de Dios es que al que se humilla, Él lo exalta. Entonces aquí vemos verdaderamente que Elías es encontrado en una situación de total debilidad, hermano, ante una mala noticia. Pero es que acabamos de leer que los hombres verdaderamente que están sometidos a la voluntad de Dios no resbalan jamás, dice, y no tendrán temor de malas noticias. Porque ellos están buscando las mejores noticias, hermano, que son las que están en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. No están dependiendo de lo que los matutinos escritos o los diferentes medios de comunicación, decíamos hablados y televisados, puedan trasladar a la humanidad, a las diferentes sociedades, poblaciones, hermano. Porque nosotros, los hijos de Dios, sabemos de quién estamos dependiendo. Sabemos que aunque vivimos en la tierra, pertenecemos al reino de los cielos, de manera que a la información a la cual debemos ponerle atención para que nuestra vida sea consolidada, nuestra vida sea enriquecida, sea fortalecida y prosperada, es a las buenas nuevas, hermano, a las buenas noticias que nos ofrece la palabra de Dios, porque ese es el gran propósito de Dios para nuestra vida, hermano. Debemos guardarnos de las malas noticias. Las malas noticias no nos ayudan en lo absoluto, hermano. Nos terminan haciendo lo que le acontece a Elías. Nos terminan haciendo huir, asumir una posición cobarde e introducirnos en una cueva escondidos donde ya no queremos salir. Pero la relación esta es porque no estamos bien, hermano. Yo no le digo que usted no se guarde, que usted no se cuide, que usted no tenga prudencia, sabiduría, discreción para actuar durante el día en su vida, hermano. Haciendo cualquier cosa, usted debe ser sabio. Ante las inclemencias, ante la situación, Dios nos guarda, pero nos guarda a través de esa sabiduría, de esa inteligencia que Él provoca, que Él genera en nosotros. Pero me estoy refiriendo a una cueva en la cual nos escondemos cuando sabemos que no estamos bien. Entonces nos volvemos temerosos de cualquier asunto que acontece en el mundo y del cual estamos siendo informados como la sociedad, como el pueblo común y corriente. Pero nosotros somos pueblo de Dios, somos nación santa, somos la niña de sus ojos,
somos representantes, embajadores suyos acá en la tierra. Somos su pueblo, somos su familia, hermano, la familia de Dios. Somos sus hijos, somos su santuario, su templo, como para que nosotros vayamos por estar pendientes de esas malas noticias y nos introduzcamos en una cueva y no querramos salir de ella, porque la razón, la causa de que nos encontramos en esa cueva es que nosotros no estamos obedeciendo a Dios y por lo mismo nos escondemos, por lo mismo huimos, porque finalmente no estamos huyendo del mundo, estamos huyendo de la misma presencia de Dios, porque hay un espíritu precioso que es el de Dios morando en nosotros, que nos redarguye, que nos evidencia, que nos muestra que las cosas no están bien, y eso nos hace débiles, nos hace cobardes. Yo quiero llevar a los hermanos al libro de Proverbios, estamos ahí cerca, y vamos a leer en el Proverbio 25, hermano. Proverbio 25, y vamos a leer el versículo 25. Una vez más, qué coincidencia, Capicúa, ¿verdad, hermano? Bueno, dice: como el agua fría al alma sedienta. Qué maravillosa porción, hermano. ¿Ya lo alcanzó a leer? Como el agua fría al alma sedienta, como refresca, como agrada, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros tenemos sed y llevamos algo fresco a nuestro cuerpo, dice. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Son buenas noticias las que nosotros recibimos, hermano, todos los días cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Sabemos que hay una esperanza, sabemos que hay un consolador permanente en nuestra vida, y sabemos realmente, conforme a la palabra de Dios, que si nosotros nos sometemos a Él, nos sujetamos a Él, hacemos su voluntad, dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De manera que en nosotros ya no habrá desesperanza, ya no habrá amargura, no habrá angustia, hermano, porque nosotros sabemos que absolutamente nada, pero ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios para los que le buscamos a Él en espíritu y en verdad. No así como la gente, como el mundo natural toma esta porción y cree que lo que le acontece a cualquier persona que dice con su boca tener a Dios, le está aconteciendo, y dice: eso está dentro de la voluntad de Dios, Dios quería que esto pasara. No es cierto, hermano. Cuando nosotros no estamos buscando a Dios en espíritu y en verdad, estamos fuera de su voluntad. Y cuando estamos fuera de su voluntad, las cosas que acontecen alrededor de nosotros, por buenas que sean, no las ha generado Dios, hermano. Esas son cosas verdaderamente que Él genera o produce para la humanidad, porque su palabra dice que hace salir el sol y hace llover sobre justos, que son sus hijos, que son los que le buscan en espíritu y en verdad, y sobre injustos, que son los que quizás solo de boca alaban y adoran a Dios, no le buscan en espíritu y en verdad, hermano. Yo espero que usted esté alcanzando a comprender una y otra razón. Al final, hermano, la mala noticia impacta en nuestra vida, hermano, impacta de manera negativa. Por eso nosotros debemos aprender a buscar y a depender de las buenas noticias, que, lo vamos a decir una vez más, el único que nos puede hablar de buenas noticias es Dios a través de su palabra, hermano. Bueno, y es que usted se ha dado cuenta de un pequeño aspecto que se nota, que las personas o aquellos que traen buenas noticias, se ha dado cuenta que decimos de una manera así un tanto ordinaria: nos caen bien. Y se ha dado cuenta que aquellos que traen malas noticias, también decimos muchas veces que nos caen mal. Esta es una realidad, hermano, es una realidad en nosotros. Pero es que los que caen bien, hermano, esta no es ni más ni menos que los que son aceptos para nosotros. A eso los queremos mucho, han sido portadores de buenas noticias. De manera que nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias para todo el mundo, aunque el mundo se debata en un deterioro permanente, hermano.
Debemos ser portadores de buenas noticias, porque eso le agrada a Dios. Así como nosotros aceptamos de manera buena, de manera agradable a los que traen buenas noticias para nosotros, así somos nosotros para Dios. Cuando nosotros informamos, cuando nosotros trasladamos las buenas noticias, que son el reino de los cielos, que son la palabra de Dios, que son Dios mismo, hermano, tratando de alcanzar a todo nuestro prójimo, a todo nuestro semejante. Esa es la tarea que nosotros tenemos, hermano. En tanto que los que traen malas noticias, decíamos que son rechazados, hermano. Nos caen mal, no son aceptos, hermano. Increíble, pero esa es una realidad. Hay buenas noticias, hermano, de Dios para nosotros, los hijos de Dios. Para usted, hermano, para mí, para cada circunstancia de nuestra vida, hay una buena noticia contenida en la palabra de Dios. No importa realmente qué estemos viviendo, pero la palabra tiene una respuesta para cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Yo quiero darle algunos ejemplos para que nosotros ya no nos mantengamos en esa cueva, hermano. Tenemos que salir de esa cueva. Por ejemplo, quiero llevarlo al libro de Nehemías, hermano. El libro de Nehemías. Estamos en el Antiguo Testamento, hermano. Como a la mitad del Antiguo Testamento. Y vamos a leer en el capítulo 1, hermano, el versículo 10. Ahí realmente nuestro Padre Celestial está mostrando la fortaleza que Él representa para nosotros cuando nosotros estamos debilitados, estamos deprimidos. De manera que es una buena noticia para nosotros, hermano. Capítulo 1, versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, somos nosotros, hermano, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Qué precioso, hermano. Él es nuestra fortaleza. Él no nos dejará en ningún momento, hermano, nosotros, por adverso que sea el instante en el que nosotros estamos viviendo. No dejará nunca al caído, hermano, al que se cae. Vamos a ir al libro de los Salmos, hermano, allá adelantito, y vamos a ver en el Salmo 55 y versículo en el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Ve qué promesa la de Dios para sus hijos? Nos va a fortalecer, nos va a levantar. Nunca se apartará de nosotros, nunca nos dejará caídos, hermano. Si nosotros caemos por alguna circunstancia dentro del propósito, dentro del plan de Dios, Él nos levantará. Esa es su promesa, hermano. Y tenemos que creerlo, hermano. Al que se encuentra en quiebra material, por ejemplo, hermano, económica, ahí en quiebra material, Él nos promete, hermano. Regresemos, vamos a ir siempre, vamos a ver, hermano, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Joel, hermano. Y vamos a ver en el capítulo 12, el versículo 25. Aquel que se encuentra en quiebra material. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Nos va a restituir, hermano. Todo lo material que se nos haya sido quitado por alguna razón, porque nos lo robaron, porque por alguna circunstancia adversa lo perdimos, hermano, en un fenómeno físico, un terremoto, una inundación. Los hijos de Dios tenemos promesa de que vamos a ser restituidos de nuestros bienes. Porque hay alguien interesado ahí, el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta, ha estado interesada, realmente son espíritus de Satanás en quitar a los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos promesa de Dios que nos va a restituir, nos va a devolver todo lo que se nos ha sido quitado, hermano. El enfermo, por ejemplo, tiene promesa de Dios, hermano.
tenemos que tener certeza. Ahí está, una vez más, el profeta Isaías. Vamos al libro de Isaías, hermano, y yo deseo que se ubique en el capítulo 53, versículo 5, una porción sumamente conocida por nosotros los hijos de Dios, pero es una gran promesa para el que está quebrantado de salud, hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Precioso Señor, hermano. Gracias, Padre. Yo te alabo, Señor, yo te glorifico, porque yo sé que con esa fe en mí, Señor, venida de ti, yo esperaré, Señor, esa permanente sanidad en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón, porque tú lo has prometido y yo sé que tú lo haces, porque yo lo he visto en mi cuerpo y lo he visto en todos los cuerpos de aquellos que te han creído, hermano. Bendito seas tú. En la pobreza, hermano, en la pobreza, ahí hay buenas noticias. En la pobreza ha llegado a la pobreza porque no había obediencia en su vida. Pues yo le cuento que nuestro Padre Celestial ha prometido que lo va a sacar de la pobreza económica, hermano, pero usted tiene que tener eso permanente en su vida y creérselo a Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, hermano, y ahí adelante de Romanos están las cartas a los de Corintios, escrita por el apóstol Pablo, y vamos a ver la segunda carta a Corintios, y vamos a leer en el capítulo 8, versículo 9, hermano. Usted me acompaña. ¿Lo encontró? Sí, está bien. Entonces leámoslo, hermano. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, hermano. Él es el dueño de todo el universo. Por Él y para Él han sido hechas todas las cosas, incluyendo nosotros, sus hijos, le pertenecemos a Él. Pero dice que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis, mi Rey precioso, fueseis, repítalo, hermano, enriquecidos. Esa es la gran promesa de Dios. Esa pobreza no permanecerá en los hijos de Dios. Esa pobreza ha de desaparecer, hermano. Esa pobreza ha de desaparecer en los hijos de Dios, porque su promesa es verdad, su promesa es real en nuestra vida. Cuando le buscamos en espíritu y en verdad, Él anula, Él elimina esa pobreza. Él trae esa buena noticia para nuestra vida. La mala noticia es que el mundo tiene grandes problemas para los negocios, para los trabajos, no hay empleo. Todas las empresas quiebran, no hay negocio para hacerse. La inseguridad es grande, que ya no se puede realizar absolutamente nada. Pero en medio de ese conflicto, en medio de esa tribulación, hermano, los hijos de Dios tenemos promesa de Dios, en la que haremos algo con fe y lo sacaremos adelante, haciendo nuestra parte, porque Él ya hizo su parte, que es la que nosotros debemos ir al reino de los cielos a arrebatar, hermano. Porque ahí en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo para que nosotros podamos ser enriquecidos. Él, siendo rico, se hizo pobre en la cruz para que nosotros seamos enriquecidos, lo tengamos todo, hermano. Bendito sea el Señor. Desde luego que cuando digo todo, esa es la voluntad de Dios, hermano. Usted no puede estar anhelando, deseando cosas definitivamente que, aunque usted tiene derecho a pedir y anhelar cualquier cosa, pero la misma presencia del Espíritu de Dios nos da equilibrio, nos da estabilidad para saber qué es lo que nosotros necesitamos, hermano. Y no vamos más allá de nuestras necesidades, porque son las únicas que nosotros demandamos o requerimos para vivir feliz, hermano. ¿Para qué quiere usted algo que no le hace feliz? ¡Qué maravilla de Dios! De manera que las buenas noticias siguen, hermano. Para el pecador hay buena noticia, y usted sabe de dónde venimos todos.
nos salva, hermano. Dice la palabra que Él salva lo perdido, porque tenemos abogado para con Dios a Jesucristo, el justo, nuestro gran Salvador, bendito sea Él. Yo quiero llevarlo ahí siempre en el Nuevo Testamento, al primer libro del Nuevo Testamento, y que nos pongamos, hermano, en el capítulo 18. Capítulo 18, y leamos el versículo 11, hermano. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Usted y yo, hermano, perdidos estábamos, condenados estábamos, muertos estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. De manera que hay una buena noticia para toda la humanidad, para los pecadores, para aquellos que abren su corazón y reconocen que no han estado en la voluntad de Dios, no han estado en la dirección de obedecer a Dios. Eso es pecado, hermano. Pero Él vino a rescatarnos, hermano. Con el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre fue suficiente para que nosotros pasáramos de muerte a vida, para que nosotros alcanzáramos la luz dentro de toda aquella tiniebla, aquella oscuridad en la que nos encontrábamos. De manera que muchas noticias buenas en la Escritura para todas las circunstancias que el hombre vive, hermano. Bendito sea Él. Resumamos, hermano. Resumamos. Ahí está al final del Nuevo Testamento las cartas de Juan, hermano, y vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De manera que el que nosotros no estemos dentro de la luz, dentro de las buenas noticias, hermano, el que no estemos ahí, eso nos dicta, eso nos muestra que nosotros estamos en oscuridad, hermano. Estamos viviendo dentro de una información totalmente desagradable, totalmente negativa. Y por lo mismo nosotros no podemos obsequiar, no podemos brindar, no podemos confesar con nuestra boca las buenas noticias que están en la Escritura, para que nuestro semejante y nuestro prójimo sea bendecido, hermano. Bueno, Elías, a pesar de ser fuerte, hermano, en el respaldo de Dios, y lo vemos ahí, haciendo verdaderamente alusión al gran Dios todopoderoso que tenemos, y eliminando a 850 profetas falsos de Baal, el dios de Jezabel, salió corriendo, dice la Escritura, para una cueva del monte de Horeb, hermano. Ahí se ocultó, porque oyó malas noticias. Ah, mi rey precioso, oyó malas noticias, oyó malas noticias. Los que oyen malas noticias se esconden, hermano. La gente que no está buscando el reino de los cielos, que no está buscando la bendición de Dios, regularmente se vive apartando del reino de los cielos. Y usted lo nota, usted lo invita a que vaya a un estudio bíblico, usted lo invita a que vaya a una congregación, usted lo invita a que vaya a un servicio para alabar, adorar a Dios, y esta persona le rehuye, se le escapa, se le aparta, hermano. Está dentro de una cueva, no quiere oír la voz de Dios, hermano. Está mal informado, hermano. Está viviendo de las malas noticias, no quiere adentrarse en las buenas noticias, que es dentro de las cuales debemos vivir los hijos de Dios. Debemos permanecer, hermano, ahí, en lo alto del Calvario, donde se logró el triunfo, hermano, frente al mal. Ahí es donde nosotros nos apartamos ya definitivamente de las malas noticias. Y si esas llegan porque de alguna forma somos informados, porque tenemos contacto con esas malas noticias, estas buenas noticias
tienen el suficiente poder para anular todas esas malas noticias que a nosotros nos llegan diariamente. Pero si somos abarrotados solo de malas noticias, entonces no hay ninguna sabiduría en nosotros, no hay ningún poder, hermano, para que viviendo como representantes y embajadores de Dios acá en la tierra, podamos dominar ese escenario, esa atmósfera de mal que está circulando en todo el mundo terrenal como consecuencia de la desobediencia del hombre, hermano. Pero los hijos de Dios hemos visto que tenemos permanente promesa de buenas noticias, de buena información, hermano. Por eso es que nosotros no hay razón para que estemos metidos en una cueva. En otras palabras, no hay razón para que nosotros estemos rehuyendo, apartándonos del reino de los cielos, para que nosotros estemos como no queriendo saber de manera real y objetiva de ese gran Dios de los cielos que tenemos, hermano. Pudo haber entrado Elías ahí, hermano. Pudo haber entrado ahí Elías con el deseo de escuchar la voz de Dios. Pudo haber entrado Dios también a donde él estaba, hermano, en esa cueva, una cueva ahí en el monte de Oreb. Ahí estaba Elías. Como diríamos en nuestro medio, hermano, estaba encuevado, estaba asustado, estaba huyendo verdaderamente de esa mala noticia que le llegó de que a él también lo iban a degollar porque había dado muerte a 850 profetas de Baal, hermano. Miedoso, cobarde. Cuando Dios, nuestro Señor, le habla a Elías, hermano, él no entra, hermano, a la cueva. Le dice: sal, sal. Sal de tu cueva, Elías, sal de ahí. Y eso es lo que estamos apuntando el día de hoy. Salgamos de nuestra cueva si es que aún estamos en una cueva, hermano. Salgamos de nuestro pecado, salgamos de nuestra desobediencia y entonces asumiremos, tomaremos el poder de Dios, la autoridad de Dios en nuestra vida, y esas malas noticias que abarrotan al mundo, que le abastecen todos los días a través de los diferentes medios de comunicación, a nosotros no nos lastimarán, no nos provocarán, no nos causarán ningún daño, hermano, porque nuestra mente ha sido renovada, porque la fortaleza ha sido instaurada en nosotros como un fruto de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces nosotros con fe estamos confiando en lo que Dios ha prometido para sus hijos. Y ya no estamos dependiendo del mundo, hermano, estamos dependiendo del reino de los cielos, que es al cual nosotros pertenecemos. Ahí está Dios diciéndole a Elías: sal de tu cueva, Elías. Él, como Dios, pudo entrar el rato que él hubiese querido, entra a la cueva, pero no le dijo: voy a entrar, le dijo: sal, le dijo a Elías. Sal, nos está diciendo todos los días a sus hijos: salgan de ahí. Tienen que abandonar la desobediencia, tienen que abandonar el pecado, tienen que ser parte leal, fiel, íntegra, honesta del reino de los cielos. Entonces se cumplirá mi promesa, que si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y todas esas malas noticias que hay en el mundo no les causará ningún daño. Esa es la promesa de Dios, hermano, bendito sea Él. Esto no es en nuestras fuerzas, hermano, sino en las fuerzas, en la misma presencia del Santo Espíritu de Dios. No esperemos que Dios entre a sacarnos, hermano. No esperemos. Por favor, yo lo exhorto a que no esperemos que Dios entre a sacarnos. Salgamos y libremos nuestra propia batalla. Hay una batalla, hermano, en los hijos de Dios todos los días, entre el Espíritu Santo de Dios, al cual se debe sujetar nuestra alma, que es la que tiene nuestra voluntad, y nuestra carne, que es la que ha querido hacer la voluntad realmente fuera de Dios, hermano. Entonces ahí hay un conflicto en el que a veces queremos sujetarnos, someternos, obedecer a Dios, y a veces no. Pero cuando nosotros somos renovados totalmente en nuestro entendimiento, somos santificados, somos consagrados para Dios,
Cuando nosotros nos sometemos verdaderamente en espíritu y en verdad a Dios, entonces nosotros adquirimos ese poder, esa autoridad, hermano, para que todas las noticias que a nosotros llegan a nuestra vida sean buenas noticias. Porque para cualquier cosa negativa o adversa que esté aconteciendo alrededor de nosotros, habrá una respuesta positiva a través del plan de Dios, de su palabra, de la escritura bíblica, hermano, que nos dará consuelo, nos dará fortaleza, nos dará templanza, nos dará esa esperanza que nosotros tenemos, esa fe que ha venido del cielo, hermano, y en la que sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. En la vida hay momentos, hermano, en que las circunstancias nos debilitan. Las circunstancias son tan, pero tan caóticas, tan negativas, que nos debilitan y sentimos que no tenemos fuerzas, hermano, para continuar esa lucha. Pero nosotros debemos librar nuestra propia batalla y vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso dice su palabra y esa es una realidad en nuestra vida. Hay que pelear, hermano. Hay que luchar en las fuerzas de la presencia de Dios, hermano, en nuestra vida. La lucha realmente, nuestra batalla, hermano, es necesario librarla. Y la única forma de librarla es saliendo de nuestra cueva, hermano. No escondiéndonos, no apartándonos de la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos confiadamente a Dios, sabiendo que dentro de las promesas de Dios incluso está la mejor noticia, que Él rescata lo que se había perdido. A nosotros los pecadores nos rescata Él. Hoy somos redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos sus hijos, hermano. Hemos alcanzado realmente ese don precioso que viene del cielo, de Dios. La gracia de Dios, hermano. Y entonces, si nos tomamos, si nosotros nos apoyamos en esa gracia, hermano, y obedecemos a Dios, estaremos listos para librar cualquier batalla, por adversa que ésta sea, hermano. No huyamos, hermano. Es la exhortación que yo le hago este día. Libremos esa batalla, libremos esa lucha. No seamos cobardes. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y es que arrebatar el reino de los cielos representa aceptar con humildad, hermano, de que hemos estado equivocados, de que le hemos fallado a Dios, que no nos hemos sometido a Él, que no hemos hecho su voluntad, hermano. Y por eso es que Él nos califica como valientes cuando nosotros vamos y nos inclinamos y decidimos honrarle a Él como lo que Él es. Porque Él termina diciendo que los cobardes no arrebatan el reino de los cielos, hermano. No tienen acceso al reino de los cielos. Esos son los que se esconden en sus cuevas de temor, en sus cuevas de cobardía, en sus cuevas de esa información negativa que le rodea al hombre en el mundo, hermano. Pero a nosotros, los hijos de Dios, nos rodea la promesa de nuestro Padre Celestial. Aquí está la noticia, aquí está la información más importante para la vida de los cristianos, de los creyentes. Aquí está el matutino, el diario leer, la información más fiel, la información más positiva para nuestra alma. Es aquí donde la encontraremos, hermano, y la haremos realidad cuando nosotros la ejercemos, la ponemos por obra en cada uno de nuestros actos. Hermano, yo le exhorto, finalmente, para concluir este tema, que salgamos de nuestra cueva. Yo no sé de qué tamaño es la cueva que usted tiene y en dónde la tiene, pero nuestro Dios, al igual que le habló a Elías que saliera de esa cueva, que no fuera miedoso, que no fuera cobarde ante la noticia del emisario que le envió a decir Jezabel que lo mismo que él había hecho con sus 850 profetas falsos de Baal,
eso haría ella con él. Nosotros, hermano, tenemos la promesa de Dios para ser sometidos a su reino, para ser guardados por su presencia, hermano, y alcanzar toda esa gracia, toda esa bendición, toda esa cobertura que nuestro gran Dios de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, ofrecen a sus hijos. Que el Señor le bendiga, hermano, y no más a huir, no más a ser cobarde, no más a ser temeroso, a ser sabio y prudente, pero obedeciendo el mandato, la voluntad, el plan de Dios, que es el mejor informador, el que trae las buenas noticias para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar